Vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver ahí en el versículo 11, dice la escritura, Apocalipsis 12, 11, y ellos han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Te pedimos que nos auxilies, que nos ayudes, que envíes, Señor, tu palabra, que seamos buenos receptores, pero hacedores también. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esta palabra, ayúdanos, Señor, a recibirla y a dar fruto, Dios amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nosotros sabemos que el Señor nos ha dado una comisión, hermano, muy importante de predicar, una comisión muy importante de compartir la palabra del Señor. Pero la Escritura nos marca aquí en Apocalipsis 12:11 o en Revelación 12:11, dice, y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. Quiero que le voltee al que está a su lado y que le digas, tú eres vencedor. Dígale, por medio de la sangre del Cordero, hermano. Por medio de la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio también de ellos. Es decir, que para ser vencedor hay dos cosas muy importantes: ser vencedor por la sangre del Cordero, pero también por la palabra del testimonio de ellos. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire, por eso mucha gente dice que el Señor va a venir y se va a llevar su iglesia antes de la tribulación, antes de la gran tribulación. Pero de estos que habla aquí, hermano, dice que ellos estuvieron viviendo ahí. De hecho, hay una parte aquí en Apocalipsis donde dice que vio una multitud y le dijo, ¿de dónde vienen estos o quiénes son? Dice, estos han salido, dice, de la gran tribulación y han lavado sus vestidos, dice, con la sangre de Cristo. Entonces, del Cordero, perdón. Entonces, algo muy, muy interesante, hermano amado, es que nosotros vemos la Escritura que hay dos maneras que nosotros seamos vencedores: por medio de la sangre del Cordero, pero también de la palabra del testimonio. Entonces, hoy quisiera compartir con usted un poquito, hermano, solamente es un pensamiento de la palabra acerca del testimonio, acerca de nuestro testimonio como hijos de Dios. Porque dice aquí la palabra, ellos vencieron, ellos han vencido, dice, le han vencido por la sangre del Cordero, pero no nada más por la sangre del Cordero, dice, por la palabra del testimonio de ellos. Entonces, mire, ¿qué es lo que quiero, hermano, platicar con usted en esta noche? Mire, sabe que hay mucha gente hoy en día, una movilización tan tremenda de gente que predica el evangelio, de gente que comparte, que sale, hermano, a predicar, o que incluso predica en diferentes lugares. Pero mire, hay una cosa muy importante. Nosotros sabemos que nuestras acciones hablan más que las palabras que podamos hablar. Nosotros sabemos que nuestro testimonio habla más, hermano, de las cosas que nosotros podamos hablar. Entonces, ¿de qué sirve en ocasiones? Mire, y no es que yo no quiera, hermano, que prediquemos, pero mire, aclaro antes de continuar esta enseñanza, aclaro algo. No es, hermano, para que usted la reciba, hermano, es decir, yo no se lo estoy predicando para que usted lo tome y diga, ay, el pastor me lo está aventando. No, es para que cada uno de nosotros personalmente, cada uno de nosotros como personas, nos analicemos y digamos, Señor, es momento de analizar mi vida, es momento de analizar mis hechos, es momento de analizar mi testimonio y ver qué es lo que está pasando. Ahora, de que va a haber gente siempre que no lo quiera, hermano, por envidia, por egoísmo, por otras situaciones, siempre va a haber, y que hablen mal de uno, siempre va a haber. Pero una de las cosas muy importantes es saber, hermano, nosotros, porque nosotros no nos podemos engañar. Nosotros mismos no nos podemos engañar. Si nosotros sabemos, hermano, nuestra vida cómo es, no podemos engañarnos nosotros, hermano, porque dice la palabra de Dios, hermano, que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar.
Entonces nosotros vemos aquí algo muy interesante en Apocalipsis, que dice que ellos han vencido por medio de la palabra, de la sangre, del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, una de las cosas que yo quisiera que hoy como iglesia, como congregación, los que estamos hoy aquí, hermano, que nos analicemos. Que nos analicemos. Yo como pastor, mire, el Señor me ponía esto en mi corazón: analizarnos, analizarnos juntos como congregación y pensar un poquito y decir: ¿cómo está mi testimonio? No delante, hermano, simplemente de los hombres, aunque también es importante, porque hay varios testimonios que la Biblia habla. Cargar en uno el testimonio de Jesucristo es una cosa, hermano, dar testimonio a los hermanos es otra, y tener el testimonio de parte de Dios es otra cosa también. Porque hay gente, hermano, que a usted le pueda parecer muy bonito, hermano, su vida y todo, pero la cosa es delante de Dios como es. Entonces son varias cosas que nosotros vemos en la Escritura, y es como nosotros vamos a llegar a ser vencedores. Ahora, otra de las citas que nos habla de esto del testimonio está ahí en 2 de Tesalonicenses 1:10, dice: cuando venga, dice, en aquel día para ser glorificado, hablando nuestro Señor, en sus santos, dice, y ser admirado en todos los que creyeron. Pero mire, en paréntesis dice: por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, hermano, esto está en 2 de Tesalonicenses 1:10. Mire qué importante, hermano, qué importante. Porque hay mucha gente hoy en día que puede predicar, que puede, hermano amado, hacer tantas cosas, pero algo muy importante es nuestro testimonio. La manera que vivimos, el testimonio que estamos dando, primeramente delante de Dios, en nuestra familia, hermano, en la gente que nos rodea, pero también en los de fuera. Ahora, otra porción dice, 2 de Corintios 1:12, dice: porque nuestra gloria es esta. Mire qué tremendo. 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta. Dice: el testimonio de nuestra conciencia. Mire que no nada más hay la conciencia, el testimonio delante de Dios, el testimonio delante de los hombres, sino que hay un testimonio interno. Y ese es del que le estaba hablando hace un momento. Que nosotros, hermano, podemos decir lo que sea, pero no nos podemos engañar. Y dice la Escritura, mire qué tremendo pone esto, porque dice: porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. ¿Cómo está el testimonio de nuestra conciencia, hermano? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Nos acusa nuestra conciencia o cómo está nuestra conciencia? Porque aquí dice que esta es nuestra gloria. Esta es nuestra gloria, dice, el testimonio de nuestra conciencia. Y dice que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, con esa gracia nos conducimos, con esa gracia nos debemos de conducir en el mundo y con la gente de dentro, hermano. Ahora, es algo tremendo, porque usted sabe que hay muchas partes, de hecho, hay hasta una enseñanza, hermano, extensa acerca de la conciencia, de la mala conciencia, de la conciencia cauterizada, de la buena conciencia, de la conciencia que nos da testimonio en el Espíritu Santo, también dice el apóstol Pablo. Entonces, mire, algo muy importante es ver cómo está el testimonio de nuestra conciencia, cómo está el testimonio, hermano amado, de nuestra fe, de nuestra vida. Dice en 3 de Juan 1:3, mire otra porción, 3 de Juan 1:3 dice: pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron, dice, testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces aquí hay el otro testimonio, el testimonio de los hermanos, el testimonio que haya de los hermanos, de los que nos rodean, de los que están con nosotros, de los que nos ven, de los que nos conocen, el testimonio, hermano amado, de los hermanos.
Entonces hay un testimonio también, un testimonio que tenemos que cuidar en relación a los que están a nuestro lado. Porque a veces, hermano, una persona puede hacer algo que le sea tropiezo a otro, no porque sea malo, porque el apóstol Pablo por eso decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque puede haber cosas que haya gente que tropiece, y por eso el apóstol dice, si tú ves que a tu hermano le hace tropezar tal cosa, no lo hagas, no hagas que tropiece tu hermano. Entonces hay unas cosas, hermano, por medio de las cuales también nosotros damos testimonio a nuestros hermanos, damos el testimonio a cada uno de los que nos rodean, hermano amado, y es algo que tenemos que trabajar. No, hermano, fíjese que el testimonio, esto del testimonio es algo, es un proceso, no es fácil. Este proceso del testimonio no es fácil, hermano, porque dentro de nuestra vida es que nosotros lo podemos lograr. Mientras estemos en vida, lo podemos alcanzar. Porque siempre va a haber gente, como le digo, que lo critique, que lo menosprecie, que hable de usted, hermano, que lo que usted quiera. Si hablaron del Señor, hermano, que le inventaron un montón de cosas que ni eran ciertas, y así fue como lo llevaron a la cruz del Calvario, con mentiras y engaños, hermano. Qué terrible, pero fue porque ya era un plan, porque Él se dispuso y porque Él venía a morir en esa cruz. Porque si Él no ha querido, hermano, no lo cuelgan en la cruz. Él fue a la cruz porque Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor, porque te dispusiste a ir a esa cruz? Pero mire qué tremendo, hermano, que hay un testimonio que tenemos que cuidar hacia Dios, hacia nuestros hermanos, con nosotros mismos, en nuestra conciencia. A ver, quiero que le pregunte al que está a su lado, ¿cómo está tu conciencia, mi hermano? A veces hasta, ¿cómo se dice? Hasta bromas hacen, ¿verdad? Como cuando alguien se espanta y dicen, ay, ¿cómo traerás la conciencia? Que piensan o sienten que alguien los persigue o que los sigue, hermano, qué terrible. Pero mire, es algo muy importante que nosotros nos analicemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos analizamos? Porque como seres humanos, hermano, una de las cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida es de decir, pues yo estoy bien, yo no tengo nada mal, yo estoy bien, no hay ningún problema, no hay ninguna situación, yo estoy bien, yo todo bien en todas las áreas de mi vida, no hay ningún problema, no hay ninguna situación. Hermanos, sería mentirnos y engañarnos a nosotros mismos. Por eso a veces hay la necesidad de detenerse y de decir, Señor, ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves. ¿Cuánto le pueden decir, Señor, ayúdame a verme como tú me ves? Porque acuérdese aquel hombre en Apocalipsis que decía, yo soy rico, yo de nada tengo necesidad y quién sabe qué tanto, y el Señor le dice, si vieras que eres pobre, estás desnudo, eres un desaventurado, y quién sabe qué tanto le dice, hermano. Qué terrible, que hay momentos en los que tenemos que hacer un alto y decir, a ver, Señor, háblame al corazón, muéstrame, Señor amado. Y a veces, hermano, nada más como que no queremos a veces aceptar nuestros errores, pero nosotros sabemos cuáles son nuestros errores, nosotros sabemos en muchas ocasiones en qué es lo que estamos fallando. Pero ahora, lo importante aquí es, hermano, que mientras estemos vivos podemos cambiar eso. Mientras estemos aquí en la tierra hay una solución, hay, hermano, algo que nos puede ayudar en el Señor. Ahora, hay gente que no le va a ayudar, que a lo mejor si usted pecó contra alguien nunca lo vayan a querer perdonar ni nada, hermano. Hay gente, pero el Señor, mire, Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que perdono tus iniquidades, yo soy el que borro tus pecados. Y dice, ni me voy a acordar de ellos, ni los voy a traer a memoria. Mire cómo es el Señor, que nos da la oportunidad, hermano amado, de cambiar las cosas. Nos da la oportunidad de que si ya fallamos en el pasado, Él dice, ¿sabes qué? Pero si tú te arrepentiste de todo corazón y estás cambiando la manera de vida por la fuerza que el Señor nos da, hermano, el privilegio
de cambiar el futuro, de cambiar nuestra vida y de ser mejores para su gloria y su honra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice, mire, hablando de las personas que son viudas, en primera de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia. Ahora, déjeme antes de continuar decirle algo. Esto aquí lo aplica a la viuda, pero esto debe de ser para todos nosotros, no nada más para la viuda, para todos como hijos de Dios. Le voy a decir por qué, hermano, porque esto es parte de un testimonio. Ahorita vamos a leer eso. Pero mire, entonces dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, dice, para con su propia familia. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver es que nuestro testimonio primeramente debe de ser con nuestra propia familia, dice aquí la escritura, para con su propia familia. Entonces, a veces es difícil, hermano, a veces es algo terrible cuando pasan situaciones en nuestra familia, pero aquí dice que primero, por eso, hermano, por esas razones que le decía al principio, porque a veces qué fácil es ir a predicar a alguien que no nos conoce, ¿verdad que sí, hermano? Porque cuando no nos conocen, pues llegamos y le podemos decir un montón de cosas, hermano, y predicarle y decirle y hasta inventar como un hermano, o que saber si era hermano ese, ¿verdad? Que un día invitaron a un evangelista a un evento que hubo y allí predicando, hermano, y que yo que desde niño y que fui drogadicto y que no sé qué tanto rollo, y había una persona ahí en el evento que lo conocía al que estaba predicando desde niño y era inconverso esta persona y pues se acercó, lo reconoció. No lo había visto en quién sabe cuántos años, pero lo reconoció y se acercó y empezó a escucharlo, y aquel bien prendido, hermano, predicando ahí en la calle, un evento que se hizo en la calle, estaba ahí en el Tapanco predicando, bien entusiasmado, y que yo fui esto, y que yo fui aquello, y que el Señor me cambió, que no, hasta ahí tanta crema que le echó. Y luego la persona esta que lo conocía fue con uno de los organizadores y le dijo, oiga, pero fíjese, yo conozco a esta persona y todo lo que dice él que era y que no sé qué dice, nunca fue. Yo nunca me di cuenta que fue eso que dice. Y ya cuando terminó el evento fueron y le hablaron los que organizaron, le dijeron, oiga, hermano, nos vinieron a decir este hombre, mire, dice que usted lo conoce desde niño y que no sé qué, y que eso que usted dice que no es cierto. Y dice, no, hermano, pues no es cierto, pero pues hay que inventar para que la gente, para que toque su corazón lo que decimos y se arrepienta la gente. Mire qué terrible es. Por eso hay gente que puede ir y predicar, pero aquí la palabra me enseña que primero dice, para ser piadosos para con su propia familia, y dice, y a recompensar a sus padres. Número 2, hermano, hacia nuestra propia familia, pero también hacia nuestros padres. Recompensar a nuestros padres, bendecir a nuestros padres. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y dice en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, el testimonio, la palabra me enseña que primero yo me tengo que analizar como pastor, me tengo que analizar como persona y decirle, enséñame a ver, Señor, mira, a lo mejor hay gente en mi familia que no me quiere, gente en mi familia que habla de mí, gente en mi familia, incluso porque a veces puede ser, hermano, que no lo entiendan a uno y puedan decir cosas porque no entienden a lo mejor lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, lo que usted está atravesando. Pero déjeme le digo algo, qué importante es, hermano, cuidar nuestro testimonio. Qué importante es, hermano, con nuestra propia familia, con nuestros padres, con la gente que nos rodea, con los de la casa, porque dice, porque si alguno no provee, hablando de esto mismo, es el mismo capítulo, hablando de esto mismo, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, el versículo que sigue dice que tenga testimonio de buenas obras, en 1 Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y nos pone una lista y nos dice, miren, ¿cómo podemos ser de buen testimonio? Si ha criado hijos. ¿Sabe que incluso criar a nuestros hijos es de testimonio, hermano? Y a veces es uno de los más difíciles, criar a los hijos. Porque a veces los hijos, hermano, son rebeldes, hermano, quieren hacer su voluntad, quieren, hermano, irse por otro lado, pero ese es un testimonio, criar hijos. Pero dice, si ha practicado la hospitalidad, hermano, practicar la hospitalidad, invitar a la gente, hermano, a nuestra casa. Si alguien llega a nuestra casa, darles de comer, hermano. Eso era algo que en la antigüedad se practicaba mucho. Si lo veían usted fuera en la ciudad a horas ya tardes, le decían, hay muchas citas que podemos leer de eso, que le decían, ven, quédate en mi casa. Y les daban de comer y les daban para que se lavaran, los bendecían, hermano, y a veces ni los conocían, eran extraños, extranjeros, pero los recibían en su casa. La hospitalidad, mire, a veces cuánto nos cuesta, hermano, tener esa hospitalidad, cuánto nos cuesta en ocasiones. Mira, dice, si ha lavado los pies de los santos, es decir, trabajar, obrar, hermano, para servir a los santos. Dice, si ha socorrido a los afligidos. Dice la Escritura, hermano, que si nosotros nos hacemos duros al clamor del pobre, dice que cuando nosotros clamemos, nadie nos va a oír. Qué terrible, hermano, esa porción que está en un salmo, creo, esa porción que dice, hermano, que si nosotros nos hacemos duros para escuchar el clamor de los pobres, cuando nosotros estemos clamando por alguna situación, nadie nos va a escuchar, hermano. Qué terrible. Entonces dice, socorrido a los afligidos. ¿Cuántas veces hay la necesidad de socorrer, hermano, a gente que está afligida? Dice, si ha practicado toda buena obra. Entonces nosotros vemos que el testimonio, hermano, habla más que lo que podemos nosotros decir. Las acciones que nosotros hacemos, van a hablar más de lo que nosotros podemos decir. Entonces es algo muy importante, hermano, el testimonio, pero me lleva esto del testimonio a algo más. Y con esto quiero culminar, hermano, hablando Hechos capítulo 6, verso 1, cosas que la iglesia del principio hacía, que muchas veces, hermano, como que se ha olvidado de hacer, como que a la gente se le ha olvidado, porque a veces, hermano, le digo, hay mucha actividad, predicando afuera en las calles, hermano, y gloria a Dios, qué bueno que prediquemos, qué bueno que evangelicemos, qué bueno que, hermano, hagamos toda obra de evangelización. Pero si nuestro testimonio no está bien, ¿de qué sirve, hermano? Que la gente venga aquí y después salga dañada porque nuestro testimonio los daña. Entonces es importante, es algo que cada día nosotros debemos de ponernos, cada mañana decirle, Señor, ayúdame, Señor, a que mi testimonio cada día sea un mejor testimonio. Ayúdame a que cada día sea una persona mejor para tu gloria y para tu honra. Ayúdame, Señor, para que pueda yo mostrar tu luz en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Hechos capítulo 6, verso 1, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora esto nos enseña algo que se practicaba en la iglesia del principio. Mire, antes de que nosotros queramos salir a predicar, antes, hermano, de que nosotros queramos hacer obra de evangelismo, nos tiene que preocupar más el atender las necesidades de los hermanos. Antes, porque aquí me enseña la Escritura, hermano, me enseña aquí en Hechos 6:1 que había una distribución diaria para las viudas. Es decir, aquí nada más mencionan las viudas,
pero ya cuando empezamos a leer más, nos damos cuenta que atendían todas las necesidades que había de la iglesia. Pero hoy en día, ¿cuántas iglesias lo practican? A veces la gente de la misma congregación está bien mal, hermano, tienen problemas bien fuertes económicamente, necesidades bien fuertes, hermano, y ahí andamos llevándole a otra gente de afuera cosas, hermano, bendiciendo a la gente de allá afuera. ¿Y los de casa qué? Por eso la iglesia del principio primero se preocupó por los de adentro, primero la casa, primero la familia. Pero también es algo terrible, hermano. Por eso, cuando hay una necesidad dentro de casa, debemos de ver a los nuestros y ayudarlos. No dejarlos, hermano, que no sea gravoso, que no se vuelva gravoso cuando a un hermano nos dice: hermano, ¿sabe qué? Tengo un problema, Dios lo bendiga, hermano, mire, queremos ayudarlo. Pero ahora, también por eso digo y voy a aclarar, los nuestros, porque también a veces hay gente que se infiltra nada más para sacar provecho de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado también. Hay que ver la gente que nada más, hermano, quiere entrar para sacar un provecho de la iglesia. Pero de los nuestros, de los que somos de la iglesia, tenemos que ayudarlos, tenemos que bendecirlos, porque eso, hermano, va a producir crecimiento. Mire, eso sigue diciendo ahí, Hechos capítulo 6:1 es ese, y vamos a ver el verso 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por eso le digo, no solamente era, hermano, atender las viudas, no, era atender toda necesidad. Y por eso dice, número 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Número 4, verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, y en el verso 7 dice, mira, antes de decirle algo, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que produce, hermano, atender primero la casa? Produce crecimiento, produce, hermano, que la palabra solita se extienda, sin que uno intente, hermano, predicar, ¿no? Mire, porque a veces es lo que la gente dice, los de afuera, porque antes, hermano, se creía, había una doctrina bien rara antes, hace como unos 30, 40 años, había una doctrina donde el pastor se salía a predicar, hermano, y su familia en su casa, y a veces dejaba a la familia y no tenían ni qué comer, no tenían, hermano, nada, bien pobres estaban, y la gente así tenía a sus pastores. De hecho, todavía hay pastores así, por ahí conozco algunos, hermano, que hay gente, hermano, mire, tienen 40 personas y el pastor no tiene ni para comer. Si cada uno, hermano, diera unos 50 pesos, ¿cuánto se junta? Si tiene 40 adultos ahí, 50 pesos cada uno, ¿cuánto se juntaría? 2,000 pesos. Si cada 8 días juntaran 100 pesos cada uno, dieran 100 pesos cada uno, hermano, cada adulto, 40 adultos, 100 pesos, ¿cuánto se juntaría? 4,000. Pero mire, la gente, mire, le doy gracias a Dios por la congregación que me dio a pastorear, que es ustedes, hermano, toda la gente que está aquí. Yo sé que son, hermano, dan, o ahora sí como dicen acá en el pueblo, no son codos, hermano, dan con gracia, dan, hermano, con alegría. Pero mire, me han platicado de esos pastores que tienen gente y luego que están encargados no de una iglesia, de varias, hermano, y no tienen ni para comer, hermano. Y digo, caray, pues ¿cómo está esto? Que tienen esa gente y no tienen dinero, porque, hermano, así a veces hay gente. Y la palabra me enseña que primeramente hay que atender a la gente de casa, hay que atender las cosas de casa,
Y dice la Escritura, hermano, que entonces cuando esto pasaba, por eso se levantó el diaconado. El diaconado eran aquellos que se encargaban de atender todas las necesidades de la iglesia. Y los apóstoles o los discípulos se encargaban solamente de la oración y de la palabra. Era lo que ellos hacían, la oración y la palabra. Por eso ellos no estaban de acuerdo y dijeron, es que no es bueno que nosotros vamos a desatender la palabra por andar sirviendo a las mesas. No, ¿cómo va a ser posible eso? No, hay que levantar varones que sirvan. Entonces mire, después en el versículo 32, ya con esto voy terminando, capítulo 4, verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mire, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y sigue diciendo, verso 36, entonces José, dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces nosotros vemos, mire, en el verso 34, lo voy a volver a leer, así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire qué tremendo, hermano. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, mire qué hacían, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Le pregunto, ¿cuándo va a pasar eso otra vez? ¿Cuándo, hermano? ¿Quién va a andar vendiendo su casa para traerlo a los pies de los apóstoles? Y órale, que repartan conforme a la necesidad de cada quien. Por eso es que la iglesia está como está. Porque el amor de muchos se ha enfriado, la maldad se aumentó, hermano amado, y ya no hay esa capacidad. Ya no hay, hermano. Sí hay, pero híjole, no, hombre, olvídese. Pero dice que ellos vendían las cosas y las traían. Mire qué amor le tenían al Señor. Ellos no se andaban preocupando que por mi casa, que la voy a adornar, que esto, que... Dice que las vendían, las traían, por eso tenían todas las cosas en común y no había ningún necesitado. Mire cómo era la iglesia del principio, hermano. ¿Por qué cree que era tan poderosa esa iglesia? Y hoy en día la gente hasta quiere, a ver, ¿por qué esta iglesia ni es de Jesucristo, hombre? A ver, entonces, ¿dónde están los prodigios? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde? Pero mire qué hacía el pueblo, mire qué hacían. No espere usted que se viva la vida como la iglesia del principio la vivía, si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que hacían ellos. ¿Dónde se va a encontrar esa fe? Por eso la Escritura dice que cuando venga el Hijo del Hombre, a ver si va a haber fe en la tierra, a ver si va a hallar fe en la tierra. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, nos hemos preocupado más por otras cosas que por, hermano, ver por nuestra casa. Es decir, cuando digo casa no me refiero a la casa, hermano, me refiero a la familia en Dios, a la familia que somos en Cristo Jesús. Y nosotros, mire, Dios quiere llevarnos a esto. Por eso el testimonio del que hablamos es ese, hermano. Ese es el testimonio que nosotros podemos dar a nuestra familia, guardar ese testimonio. ¿Cuántos queremos ver las cosas que pasaban en la iglesia del principio? Tenemos que tener ese amor. Ay, pastor, usted lo que quiere es que yo venda mi casa, que usted venda su casa. Mira, a mí ni me interesa, hermano, tener casa o no tener casa. No me interesa eso. A mí lo que me interesa es cuando venga el Señor, que yo esté listo para irme con Él. Eso es lo que me interesa.
Porque su casa, hermano, lo que tengamos, por muy bonito que esté, no, no nos lo vamos a llevar, hermano. O sí, o ya hizo un pacto ahí con el Señor. Cortemos la prédica, hermano. Cortemos.